Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio el Carroñero Pérez. En esta ocasión nos encontramos con el señor promotor Aquiles Torres, eh, aquí presente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saluda su amigo Aquiles Torres, aquí en vivo y directo sobre las ruedas de la unidad carroñera. Ok, señor Aquiles, pues puede contarnos un poquito de su vida. ¿A los cuántos años llegó aquí al distrito? ¿De dónde es usted originario? Yo soy originario del estado de Guerrero, de una comunidad conocida como Ejido de los Arenales, anclada en la mera costa grande del estado, en el municipio de San Jerónimo de Juárez. ¿De la Costa Chica o Costa Grande, señor? Costa ¿Cómo Grande, se conoce? Costa Grande, La Costa Grande. Costa Grande, sí. ¿A los cuántos años llegó usted al Distrito Federal? Yo llegué al Distrito Federal a la edad de 14 años, por ahí del mes de mayo, junio de 1991, con el propósito de realizar mis estudios de bachillerato aquí en la Ciudad de México. ¿Este fue el motivo por el cual salió usted de su tierra? Sí, pues el motivo principal fue que mis papás me mandaron a estudiar porque mi hermana mayor, mis dos hermanas mayores ya estaban acá en México estudiando y bueno, teníamos la firme convicción de seguir continuando con nuestros estudios, pero aquí en la Ciudad de México. Ok, ¿y cómo fue que usted conoció o cómo se fue integrando al mundo boxístico? ¿A qué edad fue? Bueno, yo llegué al boxeo de casualidad realmente. Yo no era ni aficionado, no era ni... Pues no tenía ningún tipo de relación con personas del medio. ¿A los cuántos años fue eso? Esto te platico como paréntesis. Yo conocí en el Colegio de Bachilleres 20 de la Colonia del Valle, que fue la escuela donde me quedé al hacer mis exámenes para la prepa y eso. Mi escuela fue el Bachilleres. Ahí conocí a un amigo que se llama Luis Guadarrama Delgadillo. Y pues éramos de los cuates del grupo, de la prepa, de la escuela. Y él es cuñado de Carlos Rosales. Carlos Rosales, un manager que todos conocen, controvertido, pero uno de los grandes managers del boxeo mexicano. Y así empecé yo. Y un buen día pues me invitó a trabajar al gimnasio Pancho Rosales. Yo, mi primer trabajo, mi primer empleo aquí en la ciudad fue de guardia de seguridad. Tenía yo 17 años y me tuve que poner a trabajar porque ya mi hermana pues ya no podía con el paquete, ¿no? Ya estábamos con bastantes problemas económicos. Así fue como usted llegó al gimnasio Pancho Yo Rosales. llegué al gimnasio Pancho Rosales en 1995, en el mes de marzo. ¿Y de ahí comenzó? Pues sí, mi función fue, bueno, me invitó este cuate a trabajar. Oye, mi cuñado ocupa a alguien que vaya al gimnasio, que esté encargado del trapeador, encargado de la escoba, encargado de cuidar ahí. O sea, básicamente yo hacía todas las funciones, cobraba las mensualidades, hacía el aseo del gimnasio y pues estaba pendiente de todo, ¿no? Así empecé yo en este rollo, ¿no? O sea, hace que se podría decir que empezó realmente desde abajo. No, pues así que así empecé. ¿Y cómo empezó usted a como promover? dato curioso, mi primer sueldo fueron 200 pesos mensual. 200 pesos. 200 pesos a la semana. Estamos hablando de hace 10 años o hace 12 años. En el 95, ya tiene un ratito. Ok. ¿Y de ahí cómo empezó usted a meterse de lleno como promotor? Bueno, aquí pasó algo interesante. Yo trabajé, según no mal recuerdo, 8 meses como encargado del gimnasio bajo las órdenes de Carlos Rosales. Carlos Rosales, pues no vamos a andar en el tema, pero no es el caso de decirlo, pero pues no concluyeron bien las cosas con él como su trabajador. En ese momento en el que sí me iba o me quedaba, llegó un promotor que se llama Raúl Cruz,
que estaba interesado en un gimnasio de box y poner sus oficinas. Y llegaron a un acuerdo con Carlos Rosales. El señor Cruz se hace cargo de la administración del gimnasio. Y pues era la cosa de que te quedas o te vas o qué haces. Y hubo una recomendación que nos hizo el señor Pepe Morales, en paz descanse, con el señor Cruz, que tenía muy buena amistad, para mí y para mi hermano, porque yo trabajaba con mi hermano en el gimnasio, mi hermano Ulises. Y nos quedamos a trabajar con el señor Cruz, igual en lo mismo, del aseo, de la oficina, del gimnasio. Y pues fíjate que nos tocó ahí cobrar 150 pesos cada quien, porque estábamos trabajando medio tiempo, porque yo estudiaba en la mañana, en la tarde, perdón, y Ulises en la mañana, y así nos cambiábamos, cubríamos el espacio. Cuando el señor Cruz llegó a tomar lo que es posesión del gimnasio, ¿él lo tomó con todo y empleados o hubo una discordia ahí, tenía que abandonarlo? ¿Cómo fue el trato que tuvo usted con el señor, con el nuevo administrador? Bueno, como te comenté, o sea, hubo personas que realmente no nos recomendaron, que nos dijeron no, esos tipos son de lo peor, deshágase de ellos. Pero hubo quienes dijeron no es cierto, es mentira, esos jóvenes son buenos, agárrenlos y no los suelten, ¿no? Y así fue, y don Raúl optó por ayudarnos y darnos el empleo, seguirnos apoyando. Empezamos con 150 pesos Ulises y 150 pesos yo a la semana. Esto te estoy hablando exactamente por ahí de octubre de 1996. Me acuerdo perfectamente porque don Raúl tenía una función en Puerta, creo que en Villahermosa, y ahí fue donde empezamos a trabajar con él, igual de lo mismo, ¿no? O sea que él fue una parte fundamental para impulsarlo a usted. Lo que pasa es que el señor era promotor. Antes en el Distrito Federal únicamente promovían Promebox, que es la Arena México y la Coliseo, que eran en aquel entonces los únicos que hacían box, y Raúl Cruz. No había nadie más. No, entonces. No, eran dos. Promebox es una sola cosa. La Arena México y la Coliseo es una. Y Raúl Cruz. Dos personas. Okay. El cinturón de oro empezó con él, con el señor Cruz. De hecho, mi primer cinturón de oro fue en el frontón, que yo fui como aficionado. Todavía no trabajaba para Raúl. Yo creo que en el tercer cinturón de oro me incorporé con el señor Cruz. Y ahí empezamos, ¿no? Y fue progresivo el tema porque yo me empecé a encargar de la limpieza. Posteriormente me hice cargo del gimnasio, así de... Pues dejé la escoba, ¿no? Dejé la escoba y agarré el cuadernito, ¿no? La computadora. Y después, cuando pasó el tiempo, cuando me fui relacionando, cuando fui conociendo el tema, pues me hice cargo de la concertación de las peleas de la empresa. Y pues ya estaba yo empapadísimo y pues mangoneaba todo, ¿no? Un dato curioso que nos llegó por algún medio, llegó el momento de tú tenías que ganar más dinero, el dinero que él te daba ya no te era suficiente. Creo que por ahí tuviste algún trato con el señor Cruz en cuestión de tus estudios. ¿Cómo fue esa ayuda? ¿Cómo fue esa participación que tuvieron mutuamente? Bueno, el tema es, en aquel entonces yo cobraba 250 pesos. ¿Tu hermano se fue? Mi hermano ya se fue porque él continuó sus estudios. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho. Iba a entrar a la universidad. No alcancé boleto para la UNAM ni una cosa de esas. Tuve que buscar una escuela privada. Y ya sabes, pues lana, no te alcanzan 250, ¿para qué te alcanza? Para nada, ¿no? Entonces fui con el señor Cruz, ¿sabe qué, señor Cruz? Tengo este problema, necesito que me apoye, necesito un aumento de sueldo, porque hay que pagar la universidad, la chingada. Entonces me dice el señor, déjame hablar con mi hijo, con Raúl Junior, Raúl Cruz López. Déjame hablar con él para ver qué podemos hacer, para ver si te aumentamos o qué hacemos. Ya pasó el lunes, ya platicamos, ¿sabes qué, Aquiles? No te podemos aumentar. No podemos aumentarte el sueldo. Te proponemos lo siguiente: ¿cuánto pagas? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto es? ¿no?
y me dijo, nosotros te vamos a apoyar con la universidad. O sea, me pagaron la universidad. O sea, me pagaron yo tenía media beca, pero el señor Cruz cada mes me daba el cheque, con otra me daba mitad. el cheque para mi colegiatura, para mis inscripciones, con la condición de que tenía que mantener mi promedio, mi beca, ¿no? Que era mínimo de 9. Y pues sí, toda la carrera, pues era una carrera que a mí me encantaba, ¿no? O sea, que era... Y pues siempre me mantuve ahí, ¿no? Así sacamos la carrera con el apoyo de ellos, ¿no? Perfecto. Entonces mezclaba lo que era el estudio y la carrera boxística, se podría decir. Pues es que sí, imagínate, con ellos trabajé 8 años. Al final del día terminé la carrera, lo único que hice con la carrera fue mi servicio social en la PGR, hice mis prácticas profesionales, tenía muchas ganas de entrar ahí, pero desafortunadamente no llenó mis expectativas económicas y ya no podía con otros gastos y se dio la oportunidad, pasaron muchas cosas y tuve que empezar por mi cuenta, ¿no? O sea, tuve que volar solo, como quien dice. Ok, ¿cómo empezó ya la carrera como promotor? ¿Cómo empezó la carrera como promotor? ¿O cómo te quedaste? Porque tengo entendido que tú te quedaste a cargo del gimnasio Pancho Rosales. Dejaste de ser el encargado y te convertiste en dueño del gimnasio, bueno, de ese concepto. ¿Cómo fue? Lo que pasa que por ahí del año 2003 se vino un año fatal para la empresa que representaba el señor Cruz y desafortunadamente pues la palabra correcta es quebró, ¿no? O sea, quebró. Quebró la compañía. Entonces, puta, pues yo tenía años en este negocio, prácticamente 8. De mi carrera pues nunca hice nada más que las cosas en la PGR. Y dije, ¿ahora qué hago, no? ¿Qué hago? Lo primero que hice fue tocar las puertas de Cinturón de Oro. Con el productor del torneo, Luis Fernando Ramírez. Pero tú ya como promotor o como matchmaker. No, yo fui, obviamente yo había, previo a este episodio, yo había hecho una función, o 2, 3 funciones. Mi primera función realmente fue el 20 de diciembre de 2003, en Cuautitlán Izcalli. ¿Cómo te fue en esa función? Peleó el campeón mundial Isaac El Tortas Bustos. Hombre, bueno, estuvo buenísima. Vendimos 40 boletos y 4 cervezotas, esas coronas gigantes. ¡Órale! O sea que estuvo poca madre la entrada. Y un pinche frío que hacía que no mames. Pero hubo gente. Pues nada más nosotros, cabrón. Entonces fue una función super vía VIP. Fue una función muy fresa, esa para los amigos. Entonces, esa fue mi primera experiencia como promotor y bueno, correteados. ¿No te desanimaste? Pues no me desanimé porque... ¿Por qué? Yo tenía claro qué quería hacer en este negocio, en este asunto del boxeo. Y sabía muchas cosas, aprendí muchas cosas y sabía para dónde quería correr. ¿Qué esperabas de esa primera función? Bueno, pues ¿qué esperaba? Lo que todos, ¿no? Que para empezar, lo primero que te debes de preocupar, independientemente de los resultados económicos que tengas, es que todos tus muchachos que contratas, que pelean, salgan bien, que no haya ningún problema físico, de salud. Y una vez que todos tus boxeadores, una vez que ya actuaron, que ya pelearon, están bien, hay que preocuparse por el dinero. Lamentablemente se perdieron una buena cantidad de dinero, pero salimos adelante. En aquel entonces mi compadre La Zorra Luna fue el que nos ayudó ahí para realizar el evento en copromoción. ¿La Zorrita Luna? Con mi amigo, en paz descanse, el Chori Ayala, que era un cabrón que ayudaba
a quien le pedía. Le encantaba el boxeo, tipazo, la verdad. Mi admiración y mi respeto para él. Se nos adelantó, pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Fue un tipo que impulsó el boxeo en Tlalnepantla. Él era originario de Arandas, Jalisco. Allá murió en su tierra. O sea que de alguna manera has sido afortunado, te has encontrado con gente que te ha apoyado, te ha brindado las puertas. Y vamos, que con tu trabajo pues te has mantenido ahí. Eso es lo que me está reflejando, ¿cierto? Claro que sí, o sea, obviamente el camino a seguir fue complicado. Yo recibí críticas, periodicazos, que si pagas aquí les debo, que la chingada. Pero ningún pendejo se daba cuenta realmente cómo eran las cosas. O sea, había gente que te iba a contar un chingo de billetes de a 20 pesos y pensaban que eran dólares, pendejos. La verdad, un oficial de ring me hizo una pregunta un día. Voy a omitir su nombre porque qué pendejo es. Y me dice, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices que pierdes? ¿Por qué chillas? ¿Por qué no nos pagas? Si pierdes, ¿para qué haces box? Y no le contesté. O más bien, lo que le contesté fue lo siguiente: mira, ahorita no te puedo contestar. Dame unos años, no sé cuántos, y te voy a contestar tu pregunta. Y sí se la contesté. La primera función que hice con televisión y con el patrocinio de Corona. Dije, mira, mijo, ¿por qué hacía box? ¿Por qué chillaba? ¿Por qué me aguantaba? ¿Por qué sabía? ¿Por qué estaba loco? ¿Por qué seguí y no paraba? ¿Por qué me endrogaba? Porque una cosa sí es cierta, a ningún cabrón le queda un peso. ¿Sí tardaba en pagarles? Claro que sí, porque era un pinche pedo, sin tele, sin patrocinio, y luego pinche gente gorrona que todo lo quiere regalado. Era complicado. Y le contesto, mira, oficial de ring, lo que yo perdí en un año haciendo boxeo, en mis inicios, lo recupero en una función de las que tengo ahora. En una sola noche recupero lo que perdí en un año. Esa era mi meta, parte, porque sigue y uno no termina. Hay que seguirle hasta lo que tope. Ok, mi querido Aquiles, bueno, esta es la primera parte de esta entrevista. No se pierdan la segunda parte. Regresamos. Gracias.